bienvenidos al segundo día del Centro Coloquio Internacional de Políticas Públicas. Lamentamos un poco el retraso, estábamos teniendo unas dificultades técnicas, pero bueno, ya vamos a empezar con el panel del día de hoy, enfoques narrativos e interpretativos de política pública. Tenemos hoy con nosotros tres ponentes que nos van a presentar algunos estudios interesantes sobre el tema de la utilización de la narrativa y los enfoques interpretativos. Vamos a empezar con el doctor Marcelo Hermosilla, que nos va a presentar reconstrucción narrativa de políticas de innovación estatal, el caso del conflicto Celulosa Arauco y la comunidad de Mecuy, Chile. Marcelo es administrador público y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad de Concepción. Es magíster en Política y Gobierno, programa impartido por Flaxo Chile y Universidad de Concepción. Es diplomado en Investigación Cualitativa por la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en Métodos Cualitativos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. En términos laborales se desempeña como profesional en el área de control de gestión del servicio médico legal, entidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Entonces, más preámbulos, le voy a tomar al doctor Marcelo. Tal como ya se anunció, el nombre de esta ponencia es la reconstrucción narrativa de políticas de innovación estatal. Para eso yo voy a presentar un caso que se realizó, fue en el año 2010, en el marco de la materia de política y gobierno de la Universidad de Chile. Yo quisiera proponer el siguiente temario, una presentación del caso llamado conflicto secas. Una bellura Celulosa Arauco y comunidad de Mecuy en Chile. Independientemente de la presentación inicial, lo vamos a ir desmontando a medida que veamos la construcción del problema y después en cuanto a la metodología, que van a ser los siguientes pasos y unas breves conclusiones. Entonces, quisiera situarnos en el año 95, cuando se presenta un proyecto que es la construcción de una planta de celulosa craft, planta que produce celulosa blanca, ¿cierto? Clorada, para que ustedes entiendan, en el sur de Chile, esto es más o menos 1000 kilómetros al sur de Santiago, Chile, al norte de la localidad de la cual por lo demás no estoy viviendo. Y en este caso se distinguen dos periodos dentro de este conflicto. Primero, el año 95 y el 98, cuando se presenta el proyecto de construcción de la planta, que en sí fue muy problemático, y cuando se saca y se da la aprobación en el año 98 para que se instale esta planta. Y después, con la construcción de la planta, se está en marcha, en funcionamiento, hasta el año 2010, que es donde hago el corte para el estudio, sin perjuicio de que hasta el 2012 más o menos este caso estuvo todavía en repercusión y aún no está resuelto. Del año 2010 en adelante aparece otro problema, que es la construcción de un acueducto submarino que le permitía a esta planta verter los desechos de celulosa en el mar, directamente en el mar. Y aquí es cuando el conflicto se reactiva por parte de la comunidad costera de Mecuy. Por eso yo no tomo la comunidad Atria, tomo directamente la comunidad de Mecuy, que es un lugar donde hay una bahía y donde vive gente, pescadores incluso, artesanales, y donde más del 60% de la población es indígena. Por lo demás, como antecedente, la empresa Celulosa Arauco, o Celco, ya tenía un historial bastante negro de sus proyectos previos que están localizados en la región del Biobío, dos regiones antes, Concepción, que es la segunda ciudad más grande de Chile, donde ya había un prontuario ambiental bastante importante y donde además en Chile había una precariedad ambiental bastante importante en términos tanto
que varias personas lo tienen, y es el afluente principal. Ahí se ve. Bueno, esto ocurrió a 7 meses de la planta. ¿Y qué ocurrió en el lado derecho? La muerte de Signa, esto era un santuario de la naturaleza, bajo la Convención Ramsar, un humedal protegido por derecho internacional, y donde habitaba una alta cantidad de especies que se murieron. Debido a la contaminación del santuario, toma fuerza entonces a partir de 2004 en adelante la construcción necesaria, ¿cierto?, de un acueducto submarino para verter los desechos al mar. No era necesario limpiar la producción, había que tirarla a otro lado. Y la comunidad de Valdivia, en se reorganiza, claro, este conflicto reflota y comienza una etapa de oposición y de, digamos, de contraria bastante importante ya a la planta y a la empresa. Y por último, como último caso de este contexto, ¿cierto?, la empresa entra a lograr quebrar la comunidad de Mewin mediante la colocación de plata, no sé si les suena, mediante convenios de colaboración entre comillas, y logra entrar a través del fútbol. Decía yo, las dos debilidades de la hombres son las mujeres del fútbol, logran entrar a través del fútbol. ¿Qué dice el gobierno respecto a esto? Este es un asunto entre privado, y vean por favor la foto, es la policía de fuerzas especiales que llega a la localidad, es una localidad bastante pobre, y ustedes ven en espalda son personas indígenas. Reflexionamos entonces en lo que es la construcción de problemas públicos, un poco de reflexión teórica. Si nosotros consideramos la definición que ha dado Tamayo, podemos conceptualizar las políticas públicas como el conjunto objetivo de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. A esta definición le agregaríamos lo que dice el profesor Subirá, entre otros, que las políticas públicas también son todo aquello que los estados deciden hacer o no hacer. Y la diferencia entre hacer y no hacer, ¿cierto?, que ayer incluso salió en alguna de las ponencias, es que una política pública la vamos a considerar cada vez que el Estado incurre en un gasto y se decide meter la mano al bolsillo y dice vamos a gastar dinero en esto. Por lo tanto, la diferencia sustancial, por lo menos nos ha dado la visión sistémica de la ciencia política, ¿cierto?, y que cuando el Estado interviene con fondos, se está haciendo cargo de un problema. Ahora, la potencialidad de este caso de estudio es poder centrarnos en una etapa que estuvo bastante abandonada por el análisis de política pública, como es la construcción del problema. Ortega y Ruiz dicen, ¿cierto?, que la definición del problema fue tradicionalmente olvidada en el análisis de policy making y se ha descubierto en las últimas décadas, ¿cierto?, que dentro de los estudios de ciencia política la importancia que tiene en cuanto es un eslabón que abre y cierra el ciclo de la política pública. Como bien señalan ellos, la evolución del tratamiento de política ha mostrado que los problemas no existen per se, sino que son construidos subjetiva e interesadamente. Y es precisamente en esta etapa de construcción del problema donde interactúan y empujan los distintos actores o interesados para influir por diversos medios en la alternativa de política más propicia a sus intereses. En el caso de la conflicto celulosa Arauco y la comunidad de Huica existió una posición estatal de no aceptar este problema como problema público, considerándolo, porque decía, este es un asunto privado, considerándolo únicamente una situación de conflicto entre dos actores privados, la empresa y la comunidad. Piensen ustedes aquí la reducción que existe entre los actores, ¿cierto? El problema ya se han dado actores, uno muy particular y muy definido que es muy difícil. En la área opuesta, la comunidad de México representada por un comité amplio llamado Comité de Defensa del Mar considera, por supuesto, que es un problema público por cuanto al interés del Estado es que el proyecto se concrete, que se transforme, ¿para qué se va a concretar? Para que se transforme en una fuente de empleabilidad y así se revitalice una región que está alicaída en términos económicos, pero además en un periodo en el cual estábamos viendo la crisis asiática. Entonces la reconstrucción nos permite poner en el contexto en el cual estábamos se estaba dando este conflicto. Estábamos en un periodo de crisis asiática donde todos los países de la región están
con las economías muy delicadas. Por lo tanto, la inversión que representaba la construcción y puesta en marcha de una planta de celulosa no podía ser rechazada, ¿cierto? No obstante, si nos detenemos a ver las intervenciones que existieron, pensando en que el gobierno señala que esto es un asunto privado, la revisión permite cuestionar la existencia de política de coacción debido a los siguientes ocho situaciones. Primero, que cuando el proyecto es presentado, la institucionalidad ambiental, llamada COREMA, que es un profesional de medio ambiente, lo rechaza técnicamente por no tener planta de tratamiento terciario. ¿Cierto? No obstante, estando rechazado técnicamente, el presidente de la República de la época, Eduardo Frei, pone la primera piedra de esta conclusión de la ley. Segundo tema, aparece un instructivo presidencial que está rodeado de otras tesis, una periodista de la Universidad Central de Valdivia, que ella lo recoge, que es muy interesante, que dice un instructivo emanado del Ejecutivo al funcionario de la COREMA, donde se dice que no están en sus puestos para determinar si los proyectos de inversión se hacen o no, sino para lograr que ellos se realicen ajustándose a la legislación ambiental. Tercer punto, el senador por la región, el senador de centro izquierda, por lo menos así se escribía, emite una serie de cartas a los medios locales, medios de prensa, y donde una de ellas me llama particularmente la atención, donde dice que toda la información oficial que tengo es que el proyecto sigue, una vez entrada en el niño, se presentó 4 veces. Que el proyecto sigue y que van a terminar los estudios para presentarlo finalmente al CONAMA. ¿Por qué terminar los estudios? Porque la comunidad le cerró la puerta a la empresa y a todos los técnicos no dejaron tomar ningún tipo de estudio, ni por tierra ni por mar. Por lo tanto, la empresa no contaba con la posibilidad de tener estudios de terreno que era necesario para la generación del estudio de impacto ambiental. Y dice, ya que la CONAMA ya tiene un principio, una decisión tomada, pero que espera el informe técnico correspondiente. Cuarto punto, en el mes de agosto la institucionalidad ambiental rechaza el proyecto de descarga de desechos presentado por tercera vez por la empresa y al mismo tiempo que el colmo de la descachatez le propone considerar la evacuación de limpios en el río Cruces, que es la fuente del santuario de la naturaleza que encontraba. Quinto, una vez concluida la planta de celulosa, del año 2004, se otorga la autorización de funcionamiento con un diseño final distinto. Se trataba de un proyecto que tenía 550.000 toneladas de producción y cuando aparece la producción final tenía 650.000. Sin embargo, se da la autorización. En agosto del año 2005, el presidente Ricardo Lagos, en visita en Valdivia, plantea la necesidad de que la planta siga funcionando, pero mediante la construcción de un acueducto submarino que le permita verter sus desechos en el mar abierto. 7. En agosto del 2006 ocurre uno de lo que se llamó la batalla naval de Neuquén, donde la empresa, impedida de poder acceder a los estudios por tierra, subcontrata un barco, un buque, para llegar a la localidad y que los técnicos pudieran bajar y que tomar las muestras en alta mar. ¿Qué ocurre? Que la Armada resguarda este buque y vean ustedes, este resguardo era un buque, un helicóptero, 3 patrulleras, 9 Zodiac y una cantidad indeterminada de vehículos de Armada. ¿En qué termina esto? El enfrentamiento entre los pescadores y hay incluso un video en YouTube donde están lanzando piedras, son amenazados con ametralladoras. Y por último, a raíz de la gravedad de este hecho, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados sesiona en Neuquén, llegan 10 parlamentarios y curiosamente dos senadores llegan, uno de ellos era el
donde el libro señala que muchas de las decisiones de las empresas privadas son cercanas a decisiones públicas, ¿cierto? Dice, la formulación de las políticas públicas consecuentemente están especialmente controladas por las empresas privadas. Los cargos públicos deben escuchar a los empresarios con sumo cuidado, deben descubrir las necesidades de los empresarios, incluso aunque estos no se preocupen de manifestarse o hablar por sí mismos. Deben dar a los empresarios lo que necesitan para motivar la producción, los puestos de trabajo y el crecimiento, y deben de esta manera darles derecho especial de consulta y participación real en el proceso de formulación de políticas públicas. Cierro con el tercer punto, que son las reflexiones en torno al enfoque metodológico. Esta investigación se abordó mediante una metodología cualitativa. Dicho sea de paso, en Chile no abundan el análisis de políticas públicas mediante metodologías cualitativas. Prácticamente no. Y este caso se abordó debido a que era la forma más conveniente de acercarse a un fenómeno que era complejo, donde además había 15 años que reconstruir y donde había documentos, documentales, actas, videos, dibujos, por ejemplo, de los niños que habían vivido violencia, que se habían generado, por lo tanto había que buscar un enfoque metodológico que permitiera recoger todo esto. En ese sentido, lo que se hizo fue una reconstrucción desde el año 95, la elaboración de un relato en términos narrativos y la identificación de los principales actores, un análisis involucrado. Estoy feliz porque ayer una amiga de Bolivia utilizó la misma metodología de Cortázar y García para poder construir este relato. Como ya se señaló esta metodología, lo que permite es un análisis esquemático. Lo que tenemos es dos hechos anteriores, ¿cierto? La presentación voluntaria la presentación del proyecto Plan de Celulosa y la presentación del proyecto que iba a sacar a la empresa hacia la presentación voluntaria del impacto ambiental. Hay un rechazo por parte de la ciudadanía y de los grupos ambientalistas, y lo que se traduce como el episodio central aquí es la oportunidad que le da la autoridad técnica ambiental de presentar un lugar de desecho distinto a la planta, ¿cierto? Finalmente, el hecho posterior es que el proyecto se aprueba. Y en el año 2004 a 2010, cuando el proyecto ya está en marcha, el hito principal, el hito climático, como lo hemos llamado, que es la contaminación del río Cruce, es realmente reflotar la construcción como episodio la construcción de un acueducto submarino, y finalmente, como hecho posterior, es que el proyecto es aprobado, ¿cierto? La legislación, la legislación ambiental se modifica, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se elimina la propiedad. Por último, para ir cerrando, solamente mostrar el análisis de actores que permite en un eje ver los niveles de afectación, el eje horizontal los niveles de influencia. Por supuesto, la más interesada y la más afectada es el observador, pero obviamente puede discutir. Es el ente con mayor influencia y la Corea. Eran los que más influencia tenían, pero eso era la afectación posible. Y lo demás, todos se cumplían en niveles de afectación, pero no hay influencia. Conclusiones. ¿Cómo se construye un problema público en un ámbito específico? Es posible abordarlo a través del método comunicativo. La experiencia de investigación muestra que ambas interrogantes pueden ser respondidas integralmente. En este caso, la configuración de un problema público se inscribe en el marco de un conflicto económico, social y ambiental, e incluso cultural, que a la fecha se extiende por más de 21 años. Podría decirse que se trata de un problema que se traslada de la agenda sistémica hacia la agenda pública, no obstante que ésta no la incorpora de manera explícita y más aún niega su existencia, o sea, en un caso donde no hay problema público, ¿cierto? Respondiendo con una política pública de no acción, ¿cierto? Este es un asunto hecho privado. Sin embargo, el analista de política pública podrá darse cuenta que la reconstrucción del caso, mediante un relato de nuevos factores intervinientes, sus intereses y más de algunos de sus métodos de acción. Este análisis permitirá, por ejemplo, echar por tierra la idea de una acción estatal dejándola solo a nivel de los discursos. El abordaje también permite reconocer el valor de los contextos social, político y particularmente económico
entonces resaltar el valor de las técnicas cualitativas de investigación social para la búsqueda de respuestas integrales políticas. Por su parte, la complementación del abordaje mediante la incorporación de herramientas como el análisis de involucrado permite dar cuenta que la decisión de intervención viene a realizar ciertas decisiones de carácter público al ámbito de lo privado, agregando altos niveles de incertidumbre y en consecuencia que se actúe como una legitimación de las acciones que vienen a implantar la superioridad de los actores con mayor poder e influencia. En este conflicto, esta posición fue ocupada por una empresa privada y además de la principal interesada en el proyecto. Como advertía Lindblom, se traduce en decisiones privadas que son absolutamente públicas que involucran a toda una parte de la sociedad. En consecuencia, la reflexión final de esta ponencia es un llamado a avanzar hacia el estudio cualitativo del proceso de definición del problema público y también de construcción de la agenda en otros ámbitos de política pública, con el objeto de cultivar un área de estudio que permita transformarla en un terreno fértil de análisis, capaz de entregar nuevas luces en torno a los modos en que se definen y diseñan las políticas públicas que le tenemos. Muchas gracias por conocerlo. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del profesor Federico Parra Hinojosa. Se denomina Análisis literario de la incidencia de la política pública de los recicladores organizados en Bogotá, de la dominación al reconocimiento. Federico es doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Antropología, donde trabaja procesos de territorialización en los recicladores organizados en la ciudad de Bogotá, y como pregrado también es antropólogo en la misma universidad, donde ha venido trabajando también los mismos temas. Entonces, vamos a dar inicio a la ponencia de Federico. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por asistir a este espacio. Les voy a compartir el resultado de la investigación de mi tesis doctoral. En ella aplico el análisis narrativo de política pública a una situación en la que pues, he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional y académica. Empiezo efectivamente dando los agradecimientos a la Asociación Nacional de Recicladores y a la Asociación de Recicladores de Bogotá. Tanto parte de lo que ustedes van a ver aquí es una contribución, pero la atribución de las transformaciones, de la pequeña revolución que ha tenido Colombia en el tema de inclusión de población recicladora, reconocimiento y remuneración, está en manos de ellos. Digamos que yo he constatado una situación de exclusión, marginalidad, también enfrentamiento con las políticas públicas, como bien comentaba Marcelo, en una coalición política más que demostrada entre empresas privadas colectoras de basura contra población recicladora y cualquier otro que se de alguna manera inscribiera en el nicho productivo en el que ellos juegan un papel. Entonces, los objetivos específicos de mi investigación eran entender precisamente cómo se había configurado la política pública en esta alianza casi simbiótica entre empresas de acero y pues el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Voy a separar el judicial un poco porque es muy importante en términos de analizar esta transformación. Poder mirar cómo podían ser aprendidas las narrativas de la misma población recicladora, entendidas como contranarrativas.
cómo se defendían, cómo construían discursos, si se quiere, cómo se organizaban para la acción y qué estrategias permitían tener incidencia. Y en ese momento, estoy hablando desde el año 2010, no sé, haciendo una tesis cuando la logré, pues me había propuesto aportar en términos de insumos a la generación, digamos, como un modelo que armonizara las dos versiones. Y la historia, pues, se adelantó a la tesis, afortunadamente, y esa transformación ocurrió. Y la tesis parcialmente pudo apoyar ese mismo proceso. Entonces, de alguna manera es la historia de una transformación estructural, como les decía, en donde uno puede entender el análisis narrativo como una herramienta clave para que las políticas públicas reconozcan la voz de los otros, de las personas que son víctimas de la política, sujetos de la política, pero que no necesariamente metieron la mano en la elaboración en términos de formulación. Sobre esto quiero hacerles énfasis en la hipótesis subsidiaria, y es que si nos damos cuenta que cualquier ciudad del mundo que tenga recicladores, los recicladores hacen parte del manejo integral de residuos sólidos, en términos públicos, y esto es parte de lo que se proyecta de alguna manera hacia otros contextos, hacia otros escenarios de política pública. De hecho, si nos damos cuenta, como bien afirma Roel, lo que hoy se convierte en una metanarrativa está llamado a ser narrativa oficial más adelante y a ser problematizado. Es un ciclo de pugna por el sentido, dónde están los argumentos centrales. En términos metodológicos, Roel nos dice: identifiquen las controversias, miren cuáles son las diferentes posturas dentro de la controversia, identifiquen las historias que se oponen, que no están reconocidas, las otras interpretaciones del problema público, las otras interpretaciones de las soluciones públicas, y generen un cuento, o por lo menos evidencien la pugna por el poder. Y en términos de mi narrativa, desde un punto un poco a priori, yo constataba que efectivamente había un modelo de recolección, transporte en manos de empresas privadas, y que toda la política pública alrededor de eso estaba hecha para sostener precisamente este modelo, que tenía como pilares la suficiencia financiera, la rentabilidad de lo público y el tema sanitario. Los factores promotores de política, como los llama Wilson, referentes a la inclusión, a la corresponsabilidad, a los problemas ambientales, no aparecían y hoy no aparecen todavía. La mejor forma de demostrarlo es contarles que en Colombia nos rige, todo el tema de manejo de residuos está regido por la política pública de servicios públicos. No tenemos una ley de residuos. Significa que solamente afectamos del tubo para allá. No tenemos cómo vincular los diferentes procesos que hacen parte de esto. Y efectivamente eso termina afectando a la población recicladora de una u otra manera, o a cualquier otra población que sin recursos políticos iguales a los de las empresas de aseo participe de alguna manera de la gestión de residuos. Voy a hacer un resumen. Yo revisé política pública desde el año 76 hasta el año 2011. Es demencial la cantidad de leyes, decretos, resoluciones, planes, programas y proyectos a nivel nacional y a nivel distrital para poder extraer elementos que me permitieran decir: aquí hay una narrativa consolidada. Voy a presentarles solamente el resumen. Primero, desde la misma Constitución del año 91 y la Ley 142 nos están diciendo en un principio: la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios se obtiene mediante la competencia de oferentes. La libre competencia pasó de ser un medio para obtener los fines del Estado a convertirse en un fin en sí mismo, como lo vamos a poder ver. Y se naturaliza, en términos de relato, la eficiencia de la figura de empresas por acciones, empresas privadas. Son los mejores jugadores de este juego. Y las comunidades organizadas y el Estado como prestador directo, que están dentro de la ley, pues efectivamente están dentro de la ley, pero las restricciones fácticas para ellos son tales que les dejan los municipios donde no hay mercado, o en el caso de las organizaciones autorizadas, comunidades que se organizan, municipios de menos de 8.000 suscriptores, donde no es rentable el asunto. Un descrédito de lo público y de lo comunitario, la coalición entre el Estado, que es Sabatier, con las empresas privadas, un modelo de manejo de residuos orientado por factores económicos y sanitarios, la no responsabilidad de los demás actores. Es como si el problema de los residuos fuera un problema desde el espacio público en adelante, como si no hubiera importación de juguetes como pintura de plomo o cualquier otra cantidad de cosas.
Lo más grave es que no se reconoció que había recicladores desde hace 80 años, que había intermediarios, que había una cadena de valor. Se privilegió transportar y enterrar basura, no aprovechar, no reciclar, porque de alguna manera cada tonelada que se iba por el lado del reciclaje era una tonelada que no se facturaba por el lado de la recolección, transporte y internamiento, dañaba el negocio. Y la política de la que estamos hablando estaba diseñada para mantener y consolidar ese modelo. De hecho, si nos damos cuenta aquí de este gráfico, lo más importante es poder señalarles que hay una rueda suelta arriba que se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo, cuyas políticas resultan realmente inocuas o resultaban en ese momento inocuas, y en cambio el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio actual, que en ese momento estaba el Ministerio de Desarrollo, regía también regía el tema de formulación específica de políticas públicas de aseo, con un juego muy importante de las empresas de aseo, en donde casi todo el sistema se movía por delegación de las autoridades en las mismas empresas privadas. Nuestra Constitución, que introduce el modelo neoliberal, una ley ambiental que dice que contamina paga y paga por seguir contaminando, la ley de servicios públicos que privilegió a las personas, las empresas por acciones como personas prestadoras de servicios, que introdujo restricciones efectivas para que las comunidades se organizaran para prestar servicios, y de ahí para abajo toda una serie de normativas para asegurarle el negocio a las empresas. Y frente a eso uno constata que hay una contranarrativa, hay muchas contranarrativas. Yo me concentré en la más fuerte de todas, la de la población reciclada, que empieza a decir: yo tengo derecho a comer, si usted me quita la posibilidad de recorrer las calles y recoger los residuos, no puedo comer. Yo tengo derecho a circular en mis carretas de caballo, yo tengo derecho a participar en la gestión pública, y empiezan una serie de acciones importantes. Un paréntesis en términos metodológicos, Marcelo también lo mencionó. Para aprender la metanarrativa, uno como analista de política tiene que dotarse de instrumentos metodológicos y marcos conceptuales que se lo permitan. Análisis relativos a etnografía, observación participante, acción colectiva, historias o dinámicas de reconstrucción de la memoria, cartografía social. Uno tiene que dotarse de esa serie de cosas, porque si no termina comparando peras con manzanas. Termina generando una situación en donde la política pública está escrita en términos técnicos y jurídicos, y la comunidad está pidiendo que la dejen circular en las calles o comer. Y parte de lo que yo traté de hacer es entender precisamente las mismas dinámicas de la población recicladora, quiénes son, cómo se conciben a sí mismos, en qué consiste su trabajo, cómo se ven precisamente, y para eso utilicé métodos de naturaleza etnográfica. Primero, poder situarlos en su escenario productivo. ¿Cuál es su rol? Poder demostrar que hacen parte de una aparente decisión de la economía, pero la economía informal contra la economía formal, y realmente la postura de alguna forma de castigo a la economía informal es bastante hipócrita desde la misma normativa, empezando por su propia definición. Una lógica en donde el reciclador recoge 100 kilos, se los vende a un intermediario, que se los vende a otro intermediario, que se los vende a otro intermediario, y finalmente se los vende a la industria, y lo que recibe es una fracción real del precio. Una dificultad para poder definirlos, no saber cuántos son. Y una cosa muy importante, que es entender sus tecnologías, sus medios de acarreo, porque en términos de prestación de servicio, la forma material en que ellos trabajan condiciona una serie de reglas de juego, los hace poder entrar al mercado o efectivamente ser expulsados por el mismo. Entender su territorialidad, para esto no me demoró mucho. Utilicé cartografía social, un juego que diseñamos para ver qué era negociable y qué no era negociable en palabras de ellos, que pudieran ilustrar y dibujar efectivamente cómo leían a los demás actores, para poder llegar a unas constantes socioculturales que permitían entender que no son empresas por acciones, sino que tienen unas lógicas derivadas de la recuperación de residuos sólidos reciclables. Pero lo más importante es constatar que su acción colectiva en términos de organización hizo, como les dije, una pequeña revolución. La Asociación de Recicladores de Bogotá desde el año 2003 empezó a pelear en diferentes frentes: movilizaciones sociales, alianzas estratégicas, producción y validación de su conocimiento, y lo más importante, exigencia de derechos. Y la exigencia de derechos transformó, como les digo, las reglas de juego.
Miren lo que hizo, una ley que decía, ustedes podrán estar en municipios de menos de 8.000 habitantes, pues la Corte Constitucional dijo, no se puede naturalizar la relación entre empresa privada y eficiencia, los recicladores pueden organizarse en todos los municipios de Colombia. Un decreto nacional que decía los residuos le pertenecen al Estado y se deben usufructo a las empresas de aseo, un código nacional de tránsito que decía que erradicar los vehículos de tracción animal, un concepto de la Corte Suprema que decía efectivamente los residuos sí le pertenecen al Estado, y una acción de los recicladores que demostró que lo público no es el recinto, sino el área pública, y que se peleó también eso, que tuvieron que borrarlo, quitarlo de el Código de Policía de Bogotá, que prohibía la separación en espacio público de los residuos diciendo hacen reguero, pero que no generaba responsabilidades dentro de los hogares. Una licitación de aseo que dijo ustedes van a participar, los recicladores compran los pliegos, 11 millones de pesos costaban, 25 millones costaban los pliegos, y en el trámite decía ustedes tienen que tener los 5 millones de respaldo, 2 años de experiencia, cobertura de 500.000 usuarios, lo sacan por las vías técnicas. Una ley de comparendos ambientales que castigaba la recolección, transporte y extracción de residuos dispuestos en el espacio público, la circulación en medios no aptos, la comercialización, castigaba los 3 momentos y que coincidió con la aparición de coeficiencia en la empresa de residuos del expresidente Uribe, haciendo lo mismo. Y lo llevaron efectivamente desde la Corte Constitucional y dijo la política pública, en particular el comparendo ambiental, no puede aplicar sobre los recicladores hasta que no se cumpla una serie de preceptos, acciones afirmativas, y así completamos una serie de círculos que por tiempo no voy a presentar, que generaron un cerco efectivo diciendo el modelo es empresas por acciones, recolectando, transportando y metiendo la basura debajo del tapete. Y los recicladores lograron una contranarrativa que se volvió hoy una narrativa por una razón central, y es llegar hasta la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene un rol de alguna manera legítimo. Sus sentencias, sus preceptos se convierten en narrativas oficiales y empiezan un proceso de permear la política pública que dice puede haber recicladores, se pueden organizar, pueden estar en cualquier municipio de Colombia, tienen derecho a ser actores centrales, y los gobiernos tienen que invertir en su formalización. Y con la llegada efectivamente de la alcaldía de Gustavo Petro, él tiene que cumplir esas órdenes y ocurren unas cosas muy importantes. Empieza un proceso de armonización que vemos aquí, cómo el Poder Judicial incide en la coalición entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y las empresas de aseo y transforma una normativa, cómo la pirámide que me decía ya, primero recolecto y transporto y el 72% del dinero de la tarifa se va para eso, y luego entierro, y me está diciendo tengo que reducir, reutilizar y reciclar. Se incluyen las flechas rojas el trabajo de los recicladores. Ahora todos los municipios de Colombia tienen que planear su gestión política pública de manejo de residuos con recicladores, y lo más importante, empieza un sistema de pago desde la tarifa, y esto Colombia es el primer país donde ocurre esto. En Brasil había procesos muy bonitos, muy importantes de pago por servicios ambientales, pero básicamente lo que ocurre es que empieza un sistema de pago a recicladores que les paga lo mismo que le pagan a las empresas de aseo. Yo como reciclador recojo mi material reciclable, lo llevo a uno de los 207 puestos en la ciudad que están habilitados para eso, vendo mis materiales, tengo la planta del día a día, y cada 2 meses de haber llenado la planilla me dice usted recogió 3 toneladas y me envían a una cuenta bancaria mi pago, duplicando mis ingresos. Se sustituyeron 2.800 vehículos de tracción animal, pero como las metanarrativas de hoy están llamadas a convertirse en narrativas de ser problematizadas, hoy enfrentamos un problema mucho más serio, y es qué significa la formalización. ¿Cuál es la ruta cierta? Las reglas de juego que tenemos son para formales. ¿Cómo logramos un proceso de formalización que reconozca todas las características socioculturales de los recicladores y genere modelos transitorios? Y estamos enfrentando situaciones en donde la política pública nacional no reconoce eso, hace reglas de juego solamente para el último escalón, y la mayoría de recicladores que son independientes y no organizados no logran o no han logrado saltar. Entonces las organizaciones de recicladores están tratando en una nueva pugna dar
Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia de este panel, denominada Análisis Narrativo de la Política Pública de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, ponencia presentada por Jimmy Álvarez. Jimmy es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica de Colombia, es estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP y actualmente está terminando su maestría en Políticas Públicas aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, muchas gracias por asistir. Bueno, este es el producto del trabajo de grado de la maestría en políticas públicas que estoy cursando acá en la Universidad Nacional. Digamos que voy a hacer una énfasis en lo metodológico. Y pues la metodología utilizada es el análisis narrativo de política pública de las sustancias psicoactivas en Bogotá, y el periodo de tiempo que tomé fue de 2010 a 2014. Bueno, todo surge de la siguiente pregunta: ¿cuáles son las estrategias narrativas, los elementos narrativos y las creencias políticas que se manifiestan durante el 2010 a 2014 en la conformación de las políticas de sustancias psicoactivas en Bogotá?
Entonces, claramente el objetivo es ver cuáles son los mecanismos de persuasión, cómo el poder convence en las narrativas y en las contranarrativas. Entonces, abiertamente en un estudio se quiere entender las relaciones de poder que se expresan en esa política. ¿Cuál es el marco teórico y metodológico? Yo me basé también en el trabajo de Benny Rowe de 1974. Sin embargo, pues encontré varias dificultades. La mayoría de estudios que hace este autor tienen que ver con cuestiones ambientales, pero se muestra de un modo de narrativa, contranarrativa y metanarrativa. Al utilizarlo, pues yo encuentro que en este tema en específico hay muchas narrativas, muchas contranarrativas que no perfectamente se pueden dar en este orden. Ahora, pues, también quería hacer una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y para eso utilicé un siguiente trabajo, que es, digamos, una profundización de Rowe, que es el marco de narrativas políticas. Este marco, pues, está creado por Elizabeth Shannon, Marbet y Jones, de la Universidad de Oklahoma. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es crear un marco de conceptos, los cuales tienen todas las políticas públicas. Y el análisis se hace, como ellos lo hacen sobre todo en forma cuantitativa. Yo quise hacer algo más también cualitativo, que no tendría sentido mostrar solo estadísticas sobre eso. Y tercero, el análisis crítico del discurso de Van Dyck, de Roullois y de la profesora Nina Pardo de la universidad. ¿En qué consiste entonces el marco de narrativas políticas? Lo que hacen ellos es crear una serie de conceptos, los tres primeros que son el objetivo: elementos narrativos, estrategias narrativas y creencias políticas. Y describir cómo eso hace que se persuada a los otros actores, cómo eso hace que el poder pueda ejecutar esas políticas, cómo hace que las narrativas vayan a la agenda pública. Entonces, los elementos narrativos está la declaración del problema. Entonces, pues lo que les comentaba el compañero de cómo se crea un problema público. No todos los problemas son públicos y no todos los problemas públicos son atendidos por el Estado, pueden estar pues, desatendidos. Entonces, eso se deja claro en ese momento. Los personajes, lo que se llaman los actores. Y esos personajes toman roles, o sea, no son planos, sino toman unos roles específicos. Son víctimas, son héroes, y eso le da un matiz especial a las narrativas. Entonces, lo curioso que ahorita les voy a mostrar es que el mismo personaje en diferentes narrativas toma un rol distinto, siendo siempre el mismo personaje y teniendo la misma acción. Y eso pues no es casual, eso tiene que ver con la relación de poder y cómo la opinión pública crea unos estereotipos. Está el siguiente elemento narrativo, que es la prueba. Entonces sabemos que las políticas públicas, si bien se cimentan en ideologías, para argumentarse necesitan una base. Casi siempre es la ciencia. En este caso, específicamente en las sustancias efectivas, son dos: la seguridad y la salud. Entonces son pruebas que se dan en los campos académicos, científicos, morales, para sostener esas narrativas y para que obviamente sean creíbles por otros actores. Están los mecanismos causales, y es como lo que he dicho antes, los personajes y las pruebas se articulan. ¿Cómo hacen para articularse? Dentro de estos hay unos mecanismos que son mecánicos, intencionales, accidentales. Por ejemplo, accidentales, que hay una política de drogas de lucha contra el narcotráfico. Esa es la política de la intención, pero hay unos daños colaterales, la violencia, el desplazamiento, etc. Es intencional, pero lo que produce pues no está, es inadvertido, digamos, eso sí no es intencional, eso son parte de la estructura narrativa de las políticas. Y lo más importante, lo que diferencia muchos discursos, existen discursos sobre muchas cosas, pero lo que hace que un discurso sea una narrativa de política pública es que siempre hay una solución a un problema. Podemos tener muchas narrativas, pero la narrativa de política pública, dicen los autores, le llaman moraleja. Ellos quieren hacer una analogía con lo que son las historias en la literatura. Entonces, moralejas, se tiene moralejas, siempre hay una solución. La narrativa debe tener una solución. Si no hay una solución, estamos hablando de otro tipo de discurso. Y una trama. Entonces, en la trama mostramos el carácter de esa narrativa.
Entonces hay historias de maldad. Las historias de maldad quieren ver que el otro actor tiene unos propósitos oscuros. Y ese es el principal argumento. Y el otro son las historias de bondad, mostrar que nosotros tenemos las capacidades como cuáles son como un grupo de interés para resolver la política. Esos son los elementos narrativos. Las estrategias narrativas son expansión y contención. Entonces en expansión, una historia política se representan los beneficios concentrados y los costos son difusos. Y en la contención se representa la política con costos y beneficios concentrados para que pues, todo permanezca como tal. Hay políticas públicas que se establecen para que todo siga como está, el status quo, y otras que es para armar controversia, para que cambien algunas cosas. Y por último, las creencias políticas. Ellos no hablan simplemente porque sabemos que las creencias políticas pues, son muchísimas, pero son principalmente los prejuicios que son la base de la narrativa, de los argumentos que tomamos. Y especialmente los prejuicios que se utilizan en esta narrativa de sustancias psicoactivas, pues son dos: la libertad individual y el de intervención del Estado. No digan que puede ser ciencia, pero son creencias políticas. Dentro de este marco de narrativas políticas, ellos diferencian en 3 niveles. Un nivel es el nivel micro, el que han trabajado especialmente ellos. Un nivel meso y un nivel macro. Entonces, a grandes rasgos, el micronivel es ir a las creencias individuales, lo que piensa la gente, la opinión pública. Y pues las metodologías que ellos usan son encuestas, métodos de la etnografía. Existe otro nivel que en el que está basado esta investigación, que es el mesonivel. Entonces, el mesonivel está por lo que dicen no los individuos separadamente, sino las coaliciones, los grupos de interés. ¿Dónde están esos discursos? Esos discursos están en los medios de comunicación, están en los documentos de política, están en la legislación y en los debates. Bueno, hay otros muchos lugares donde están, pero está ahí donde se pueden analizar. Entonces hacen esa diferenciación porque no es lo mismo la creencia individual de un grupo a lo que se crea oficialmente como coalición. Entonces, ese es el nivel meso. El nivel macro, que ellos dicen que no se ha trabajado mucho, tiene que ver con algo más grande, la cultura y la filosofía que tiene que ver con una narrativa. Entonces, ese nivel meso, yo hago un análisis de contenido. Y para eso tomo unos instrumentos del análisis del discurso de la lingüística, que es Neila Parra. Entonces ya muestra muy esquemáticamente cómo hacerlo. Ahí hago la diferencia, porque sé que es una pregunta obligada, ¿cuál es la diferencia entre un discurso y una narrativa política? Entonces, vuelvo a leer. Un discurso trata sobre muchos temas amplios, no hay una limitación exacta. Entonces, por ejemplo, los estudios de Rothbard son históricos. En cambio, la narrativa política tiene que ver siempre con la solución del problema público y tiene que tener esos signos. Si no los tiene, es otra cosa. Listo. ¿Por qué elegí este periodo de tiempo, 2010 a 2014? Tiene que ver porque se hace un estudio en el 2009 en las localidades acerca de la percepción de la gente sobre el consumo de sustancias, y en el 2011 se hace el decreto 691, que es la política, se manifiesta la política pública de sustancias psicoactivas del distrito. Por cosas de nuestro ordenamiento político, pues es en el 2012 donde hay un cambio de administración. Nos acordamos que claro, salió en ese pedazo del 2012 al 2012, y en el 2012 empezó Gustavo Petro. Sabemos que ese tiempo de inoperancia total, porque están en el palo esas cosas. 2013 y 2014, donde realmente se ve la implementación de ciertas estrategias de la política pública. Y ahí yo hago un análisis de prensa. Entonces, yo tomo una fuente, puedo tomar muchas fuentes, pero tomo un discurso periodístico. Porque lo que decían los compañeros no se puede mezclar manzanas con peras, eso no se puede hacer. O sea, no puedo utilizar la misma metodología para un debate en el Congreso que para la legislación, que para un análisis de prensa, porque todos tienen caracteres narrativos muy distintos. Entonces hago una caracterización del corpus. Tomo los dos periodos principales de circulación, el tiempo del espectador durante 2 años, todos los días, para identificar primero todas las noticias que hay sobre el tema, delimitando. Esos son 374 noticias y 246.000 palabras. ¿Qué hacer con esas palabras? Primero lo técnico, mirar cuál es la recurrencia conceptual. Entonces no es simplemente el conteo de palabras, sino la salincia cuantitativa que llaman Neila Parra.
es ver por qué algo es relevante en un discurso y por qué se repite tanto. Entonces, ya dice, la ciencia cuantitativa se relaciona con las hipótesis de regularidad conceptual que se puede interpretar como una manera de representar la realidad, es lo visible. Entonces, lo primero que hay es hacer en términos técnicos, hacer esa frecuencia. Ya tú sabes, esa frecuencia encontramos una relación. Obviamente, la primera palabra tiene que ser drogas. No es estupefacientes, no es drogas. La segunda es marihuana. La tercera es consumo, la cuarta es salud. Eso no es casual. Si hubiéramos hecho esto hace 60 años, hubieran sido otras las palabras. De hecho, la legislación habla en otros términos. Por ejemplo, en los años 60 hablábamos de una legislación para hábito pernicioso. Hábito pernicioso es aquellos anormales. Entonces, es un discurso moral. Hoy ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de la salud, del uso terapéutico. A mí también la historia, con el mismo que el profesor Federico, de que la historia se adelantó a la tesis, más o menos, y la semana pasada se legalizó el uso terapéutico de la marihuana. En la tesis aparece que no está legalizado. Bueno, después de eso se agrupa, se hacen unos conglomerados o unos clústeres. A partir de la proximidad de los conceptos. Entonces, primero sacamos la regularidad y después los agrupamos. ¿Para qué? Para identificar las narrativas. Pueden haber muchas narrativas en los medios, pero aquí encontré 4 principales. La primera es una narrativa de la regulación, vamos a mejor por la prohibición. Una narrativa de la prohibición. Esta surge de los términos más recurrentes: motivos, FARC, gobierno, ilícitas, lucha y narcotráfico. Esta narrativa está fundamentada en los acuerdos que se hicieron en 1961 en la ONU sobre un tema. Pues es la que conocemos. Todas las sustancias están prohibidas, su consumo, su porte, su producción y su distribución. Como está todo prohibido, es penalizable. Ahí el actor consumidor tiene un estereotipo, tiene un rol específico y es un delincuente. La narrativa de la despenalización, que es la que nos rige a nosotros con el acuerdo C221 de la Corte Suprema de Justicia del 94, en ella el consumidor ya no es un delincuente, sino es un enfermo. Entonces es un problema de salud. En la siguiente tenemos la regulación, que digamos que es lo que se ha hecho en Uruguay, donde el Estado controla la mayor parte de la producción. En ese también es un enfermo y hay salud pública en la base. La legalización es el modelo que utilizamos para el tabaco y el alcohol. Es decir, están las fuerzas del mercado regulando, digamos. Y hay pues unas libertades del mercado ahí. Listo. Esto es como el gráfico que representaba lo anterior, y lo que yo hago es hacer un análisis de los personajes. ¿Qué personaje es más prevalente? Pues, obviamente acá es el gobierno. ¿Cuál es la prueba que tiene más participación? La salud. ¿Cuál es la moralidad más recurrente? La legalización. Aunque la legalización es un término muy ambiguo, pero eso es lo que me quería decir hace un año, es que los medios de comunicación estaban preparando lo que hoy tenemos, lo que pasó la semana pasada, la legalización del uso terapéutico. Entonces ahí vemos que ya se estaba empezando a crear un ambiente de opinión pública para que hoy hubiera un trámite legislativo. Bueno, aquí está el canal, que fue la estrategia que utilizó la alcaldía de Gustavo Petro. En ellos se trata los drogodependientes, estableciendo derechos sobre todo salud. Esta es la ubicación en Bogotá. Bueno, para terminar, como tomé pues me parece que no es el objetivo principal, el objetivo es ver las estrategias, los elementos, como dije anteriormente, pero me parece pertinente usar una metanarrativa, ponerla de manifiesto. Y la metanarrativa está compuesta, y esto es muy importante, y es que el problema no es el consumo de sustancias psicoactivas, el problema es el consumo de sustancias psicoactivas en contextos de marginalidad. Eso es otra cosa, eso ya es otra cosa totalmente distinta. Porque si tenemos eso en cuenta, ya no puedo aplicar una política de guerra contra las drogas, ni guerra contra el consumidor, ni llenar la cárcel de consumidores, sino atender a esos que están en situación de marginalidad para restablecer derechos. Eso ya es otro problema. Y la siguiente parte de la metanarrativa es que si ya consideramos que el consumo de
sustancias está ligado a la marginalidad y ese es el problema, pues tenemos que aplicar políticas sociales integrales. No es encerrándolo ni simplemente considerarlo un enfermo y rehabilitándolo, sino obviamente tiene que ver con un contexto que va ligado a la reducción de daños y de riesgos. Lo otro es la aceptación del carácter cultural de las sustancias coactivas. Entonces, las narrativas acerca, por ejemplo, de la regulación, es aceptar que existen, pero aceptar que también necesitan un control. Y para eso es una discriminación positiva, porque también en esta política pasa mucho que se mezcla con todo, ¿no? Entonces, es parte del conflicto armado, es parte de la pobreza, de la miseria, de la violencia, de todo, pero no hay una discriminación clara del problema. Entonces, hay que hacer una discriminación clara del problema y saber si no existieran sustancias, ¿habría conflicto armado? Sí, habría conflicto armado. Si no hubieran sustancias, ¿habría pobreza? Sí. Entonces, quiere decir que hay un problema independiente, pero que se ha camuflado con otras narrativas. Y eso tiene que ver con el manejo del poder. Las conclusiones entonces son 9, pero las voy a resumir porque no hay mucho tiempo. Bueno, la primera conclusión ya se dio, y es que el gobierno, por lo menos el poder político en Colombia, se está revaluando la política de los Estados Unidos, que es la guerra contra la droga, y en Estados Unidos internamente también se está haciendo. La otra conclusión es que hay una fuerte contradicción entre la libertad individual y la intervención estatal. Ese es el debate que va a seguir después de lo que ocurrió la semana pasada. Hay una mayor aceptación de los expertos acerca del uso terapéutico de las sustancias. Lo otro es que el gobierno distrital realizó una serie de estrategias y lo más importante que realizó es tener en cuenta a los consumidores. Aquí pasa algo muy extraño, muy cercano al profesor Federico, es que no son tenidos en cuenta, es una población, pero más aún, es más profundo, porque se considera que son irracionales, o enfermos o delincuentes. Entonces, ¿cómo los vamos a tener en cuenta si son todo eso? Gustavo Petro hizo una encuesta, hizo unas investigaciones principalmente teniendo los salarios en cuenta para saber si era posible la sustitución de sustancias con fines terapéuticos. La principal narrativa y estrategia narrativa en esta política es la narrativa de maldad. Entonces, mostrar como si hubiera un intrínseco de maldad en la sustancia y ya por eso debemos acabar con todo eso. Y por consiguiente, pues, el consumidor es considerado como normal. La creencia política es el conflicto entre la libertad individual y el bienestar general. Esta conclusión es de tipo metodológico, y el tipo metodológico puede ser que el marco de análisis de narrativa pues, nos puede dar otras esferas de analizar los problemas públicos. Nos permiten aproximaciones cuantitativas y cualitativas, análisis de contenido basados en mediciones y luego análisis de los resultados. Entonces, así no se busca un reduccionismo, sino una complementariedad, lo que permite avances en el análisis de políticas públicas. 4 recomendaciones. La primera es que es necesario avanzar en un marco regulatorio que permita a las entidades territoriales más autonomía, porque hay un marco general que es el Estatuto del 86, que no permite a las entidades territoriales hacer nada. Eso quiere decir que no pueden tener iniciativas propias, que fue lo que pasó en el campaña pasada, estuvo muy minada por las leyes generales. 2. Se debe dar debates abiertos a la sociedad, mostrando las implicaciones de los diversos modelos, sobre todo en el discurso periodístico sabemos que hay mucho manejo de los conceptos para dar otra información. 3. Se debe tener en cuenta a todos los actores y imponer las políticas unilateralmente. 4. Hay que promover estudios sobre las nuevas posibilidades. Gracias. Muchas gracias, Jim. ¿Hay algunas preguntas o comentarios para los panelistas? Buenos días. En una de las ponencias del día de ayer, la autora Laura Monta de México que también trataba sobre la narrativa interpretativas, hablaba sobre una de las debilidades del método. Ella lo que decía era que cuando el investigador construía las narrativas, se partía de la subjetividad del investigador y se ponían visibilizar ciertos actores, pero lo que veo ustedes hicieron, por lo que entiendo, ustedes hicieron un análisis involucrado, teniendo en cuenta la social gráfica, pero hasta qué punto
esta metodología permite que se visibilicen todos los actores involucrados. ¿Cómo se trabajaría en este caso? Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los panelistas por la presentación. Son muy interesantes los temas expuestos. Mi pregunta es para el ponente Marcelo. Ahorita hablabas, visitabas a Manuel sobre que la política pública se construye a partir de las decisiones entre el Estado y la ciudadanía. Hemos tenido en Colombia, y más que todo a nivel distrital, aquí en Bogotá, experiencias sobre participación o mecanismos de participación a nivel distrital. Mi pregunta sería puntual: ¿cuáles han sido esas experiencias de participación, si han sido efectivas y si se han tenido en cuenta las decisiones también de la ciudadanía? Puesto que lastimosamente, como bien sabemos, los mecanismos de participación tenemos como veedurías ciudadanas, tenemos como rendiciones de cuentas, tenemos los clubs, que son los consejos locales para la política social, y lastimosamente el Estado nos dice hay espacios de participación, pero también nos dicen cómo tenemos que participar, y entonces ahí de pronto se ve un poquito permeado la participación efectiva y real de la ciudadanía. Entonces me gustaría saber cómo han sido esos procesos a nivel de Latinoamérica o pues desde la experiencia y desde la investigación. Gracias. Buenos días, mi pregunta es para Jimmy. En la investigación que adelantaste, me gustaría saber si en el análisis de narrativas que tú hiciste, qué papel representa, porque en las políticas públicas de drogas siempre se tiene en cuenta no solamente la demanda sino la oferta, y sobre todo también por dentro de las conclusiones que tú tenías, está muy enmarcada en la restricción y la penalización y sobre todo más en la oferta que en la demanda. Entonces quisiera saber en el análisis de narrativas que tú hiciste, qué papel juegan esos actores que están del otro lado del juego, es decir, que quienes están en la oferta y en todo, digamos, el movimiento y las dinámicas en el microtráfico. Pues estaría muy interesado en conocer qué resultados encontraste sobre eso. Por ahora dejamos ahí por cuestión de... Bueno, primero, una compañera, creo que la pregunta era para todos. Yo no creo que sea una falencia metodológica. O sea, es claro que si estamos usando la narrativa sabemos que hay tensiones. Lo que sí debemos hacer es buscar metodologías más rigurosas para que nuestra subjetividad no permee tanto y podamos observar la cosa un poco desde afuera, ¿no? Pero no es una debilidad, de hecho no creo que se pueda escapar a eso. Ahora, para lograr ver todos los actores definitivamente depende de la metodología. Habría que incluirse en el contexto, no hay otra posibilidad. Hay actores que definitivamente no se van a poder ver. De hecho, Rowe habla de las no historias. Son esas historias que son muy, muy difíciles de encontrar. Precisamente una investigación podría ser encontrarlas, porque el poder se encarga de eso, de invisibilizarlas. Esa es la estrategia o digamos, la pericia que tiene el investigador, encontrarlas, cómo encontrarlas y cómo crear un marco metodológico para hacerlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reciclados, creo que a la fotografía no hay otra opción, cómo encontrarlos si nunca van a aparecer, por ejemplo, en la prensa, o se va a visibilizar. En mi caso, digamos que pues, Colombia tiene un papel importante en el tema de las drogas, son más visibles. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con habitantes de calle en el Libro y sí, hay que ir al campo para encontrar algunos actores donde las no historias, pero otros son muy visibles. Entonces depende de la estrategia metodológica que se dé para poder encontrar eso. Ahora, la pregunta, pues no puedo extenderme lo suficiente, pero la idea que yo tenía es de cada una lo que hice.
lo que hice fue de cada una de las narrativas identificar eso. Entonces, prohibición, declaración de problemas, personajes, cuáles son víctimas, cuáles son villanos, cuáles son héroes, cuáles son empleados, de todas. No hubiera podido escribirlo acá porque no hay tiempo. Pero obviamente hay un papel muy importante de los expendedores, los llamados dealers, los llamados jíbaros. En cada una de las narrativas tienen un papel distinto. Por ejemplo, los consumidores tienen un papel de víctima en la política de las prohibiciones. Son víctimas porque no entienden lo que están haciendo, son irracionales, pero son un peligro a la sociedad, debemos llevarlos a la cárcel. Pero ya no es una política de regulación, son ciudadanos. Y ahí pues tienen derechos, ya no los podemos encerrar. Ese es en el caso. Digamos que como la política distrital está enfatizada en el consumo, de hecho se llama política distrital sobre el consumo, no es suficiente énfasis sobre el narcotráfico, porque hay una diferencia entre el narcotráfico y el microtráfico. Digamos que se ve más el microtráfico. Entonces, por ejemplo, tomar roles como de villano, ese es el rol que toma el microtraficante. Es un villano, porque se aprovecha de un enfermo, se aprovecha de un delincuente para lucrarse económicamente. Pero lo interesante de este asunto es que ya no, en otra narrativa, la narrativa de regulación, este microtraficante ya no es un villano, porque es un farmacéutico. Lo que va a pasar en Colombia en los próximos años es eso, que era el dealer ya no va a ser visto como tal, sino ahora va a ser un farmacéutico que provee marihuana medicinal, lo que ocurre ya en Estados Unidos. Allá hay un cambio de actor, y obviamente se va a perseguir de otro modo. Habrá que ver pues, culturalmente si eso puede ser aceptado o no. El héroe, el Estado. O sea, en todas las narrativas se encontré que el héroe era el Estado, siempre. El mismo Estado se ha encargado de crear ese rol, que él es el encargado de la sustancia, pero no podría preguntar, ¿es el encargado de ese problema? ¿O es una cuestión de la libertad individual? Pero evidentemente durante 60 años sí. Pero hubo épocas en la historia de Colombia y en la historia de la humanidad no fue un problema. Hace 80 años no era un problema. Entonces sí, se van cambiando los roles. Yo sí analicé todos los personajes, pero pues sería sumamente extensivo describir todos. Pero esos roles que se crean a partir de las pruebas que se tienen. Hoy las pruebas son de salud y eso nos da la posibilidad de crearle otro rol al microtraficante. Ya no es microtraficante, ahora es otra cosa. Habrá que ver en la experiencia empírica si persistiendo un mercado regularizado va a existir un mercado negro. Respecto a la pregunta de la metodología SLAI, mi posición es que es una metodología que permite, primero, que es una metodología narrativa que tiene como fin mostrar experiencias para la agencia pública, por lo tanto, para la toma de decisiones. En ese sentido, me parece que la potencialidad de esta metodología es que permite ver la visualización de hechos y cómo se anclan a través de un episodio. Ahora, los hechos sin duda que van a estar asociados a través de los factores o van a estar íntimamente relacionados. Yo consideré, como puede ver, lo pasé muy rápido, que para esta investigación era necesario involucrarse aún más en los factores, por lo tanto complementé esta metodología con análisis involucrado del líder de Sebastián, que es una metodología del líder, que permitía justamente tomar los casos más puntuales, más importantes, y ver qué tipo en este caso era stakeholder analysis, entonces cuáles eran los stakeholders que estaban presentes en esto. Solamente un punto para ilustrar, cuando se produce el quiebre de la comunidad costera por la introducción de contratos con dinero, hay un actor que es muy terrible y que es una persona asociada a derechos humanos. Y que actúa a través de un partido político, además de coalición, que logra la generación de la reunión, ¿cierto? Logra el meet, logra conocer que dos personas se conozcan. Entonces, hay la necesidad de relevarlo desde la otra metodología, porque desde la narrativa solamente quedaría el quiebre.
Y respecto a la experiencia de participación, es muy curioso porque la legislación chilena, la ley 2300, la ley de medio ambiente, curiosamente, fue la pionera en establecer mecanismos participativos dentro de su gestión. Ahora, establecerlos dentro de la ley, ¿cierto? Fue tremendo, hay estudios, incluso como la pionera, qué sé yo. No obstante, como tú bien señalas y como era de esperar, estas instancias de participación comenzaron a ser instrumentalizadas y comenzaron a ser simplemente unas situaciones de reuniones por parte de la empresa, en este caso muy particular, donde les contaban cuál era el trazado que iba a tener el acueducto, por ejemplo, y que la cosa ya estaba cortada y no había nada más que hacer. Entonces era una participación solamente de estadio, que llamamos nosotros, donde tú vas, te informas y no tienes ningún tipo. No obstante, dentro de eso mismo, dentro de esta misma legislación, hay una parte de participación que es muy interesante, que está asociada al sistema de evaluación de impacto ambiental. Existen dos tipos de instancias. La declaración ambiental, donde la empresa dice yo voy a hacer esto y voy a contaminar tanto, es una carta, se firma y se acepta. El estudio de impacto ambiental es un estudio enorme, donde generalmente las empresas deben subcontratar a otras empresas consultoras para que hagan el levantamiento arqueológico, es enorme, es un nivel de impacto. Las empresas tratan de hacer el kit de este estudio porque además es muy costoso. En esa instancia hay una participación abierta donde la empresa debe responder a las distintas solicitudes. En este caso hubo 5.000 solicitudes. Entonces se supo, o sea, el poder de la organización, aquí hay una instancia que nosotros podemos aprovechar y tenemos que hacer la mayor cantidad de solicitudes de requerimiento para retrasar este proyecto. Porque mientras más solicitudes, más. Y fíjate que, dado que no todo eso era necesario, con todo cierro, uno de los grandes errores que cometió el Estado fue haber ratificado el convenio 269. Yo señalaba que aquí hay un alto porcentaje de población indígena. Por lo tanto, una de las cosas que se solicitó fue la aplicación de la consulta previa del pueblo originario, del artículo 7 del convenio 269, ¿cierto? Y la verdad que esa fue una gran traba para el proyecto, porque además de la participación hay un tema indígena que no se sabía todavía cómo se tenía que aplicar, pero se tenía que aplicar, como cuando el convenio dice que las normas son autoaplicables. Pero se comienzan a generar estos espacios y lamentablemente se generan a raíz de la necesidad, ¿cierto? Que debería ser al revés, que deberían ser espacios que estén establecidos y que sean en el fondo respetables. Es muy breve, es frente a la pregunta que estabas haciendo en torno a las debilidades del método narrativo. Es muy importante reconocer que el método narrativo cubre los espacios que los métodos tradicionales no lo han hecho. De hecho, uno parte, cuando se encuentra con el análisis institucionalista, que solamente existe lo que tiene cifras estadísticas. Y el sector informal, por ejemplo, en Colombia está subregistrado con las investigaciones. Entonces, las políticas se hacen con la información disponible, se han hecho tradicionalmente con la información disponible. Ahí habría un punto de subjetividad grandísimo en la política tradicional, los métodos tradicionales también de análisis. Y el método narrativo precisamente introduce una lectura de las relaciones de poder, un mapa de actores y un elemento que es fundamental para uno como investigador y es la ecuación personal. Es importante, esto nos enseñaron muchísimo en antropología, reconocer de dónde vengo, cuáles son mis creencias, cuál es mi información y hacerlo explícito para los lectores, de tal forma que el sesgo que efectivamente tiene una edición, una escogencia de fuentes, la redacción más del documento sea por lo menos evidente para los lectores y que yo pueda hacer evidente cuál fue la ruta metodológica que utilicé en las categorías de análisis.